Hola Erika, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, te dejo como anfitrión. Hasta luego. Ya, muchas gracias, hasta luego.
Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Muy bien. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien. El tema programado para el día de hoy es el accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular. Muy bien, para empezar, algo práctico que es común verlo en las salas de emergencia, sobre todo cuando hagan sus prácticas clínicas, van a tener la oportunidad seguramente de ver este tipo de casos. Aquí se plantea una mujer de 64 años como antecedente fumadora, 20 años lleva fumando y con un diagnóstico previo ya de EPOC e hipertensión arterial en tratamiento. Entonces, definitivamente, al momento de tener contacto con un paciente es importante valorar sus antecedentes para poder valorar también sus factores de riesgo, en este caso sus factores de riesgo cardiovascular, hipertensa, fumadora, también tiene una neumopatía crónica. Esta paciente fue llevada por su esposo al servicio de urgencias en horas de la madrugada porque presenta alteración del estado de conciencia y alteraciones en el movimiento del hemicuerpo derecho asociado a cefalea intensa. Al examen físico, una vez que llega la paciente a urgencias, se encuentra que está somnolienta, con parálisis del hemicuerpo derecho, alteración en la expresión del lenguaje verbal de citisartria, signos vitales dentro de los rangos normales. El esposo además comenta que hace varios meses presentaba episodios de palpitaciones, pero que remitían rápidamente junto con el aumento de la disnea. Se le hace un electrocardiograma y se visualiza esta imagen. ¿Qué les hace sospechar dicha imagen? ¿En qué pensarían? ¿A qué es compatible esta imagen electrocardiográfica? Doctor, eh, me hace sospechar de una hipertrofia ventricular izquierda, no estoy seguro, por las ondas Ya, en las derivaciones precordiales, las ondas altas. ya, muy bien. Lo primero que hay que hacer es describir el electro, ¿no? Antes incluso de aventurarse a precisar un diagnóstico, vamos por partes y vamos describiendo al electrocardiograma. ¿Cómo hacemos para describir un electrocardiograma? ¿Qué es lo que hay que precisar inicialmente? Doctor, el ritmo y la frecuencia y luego el eje. Muy bien, muy bien. Obviamente lo primero que hay que hacer es ver si está bien tomado o no. Para ver si está bien tomado, sabemos que lo normal es encontrar una derivación, en la derivación ABR un QRS negativo y en D1 un QRS positivo, que es lo que estamos observando aquí. Además tenemos que ver que el voltaje también sea el adecuado. Muy bien, entonces una vez que precisamos eso, hay que valorar el ritmo, hay que valorar la frecuencia y hay que valorar el eje principalmente. Muy bien. En cuanto al ritmo, ¿qué tipo de ritmo tiene este electrocardiograma? Sinusal, doctor. Un ritmo sinusal. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué opina el resto? Sí, doctor, parece que, bueno, por Doc- lo que logro ver, creo que sí sería un ritmo sinusal, ya que se observa la onda P en la mayor parte de los complejos. Bueno, antes del complejo, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué más pueden decir al respecto?
Doctor, ¿no sería un ritmo irregular? Porque entre R y R, pues, hay variaciones, no son Muy bien, regulares, ¿no? muy bien. Definitivamente hay un ritmo irregular porque la distancia entre R y R no es constante, ¿no? Por ejemplo, aquí donde ven la flecha, la distancia de esta onda R hasta esta onda R no es la misma que de esta a esta, ¿no? Definitivamente, y ni tampoco de esta a esta. Entonces, es un ritmo irregular. Y en cuanto a si es sinusal o no, estas ondas de aquí no son ondas P, sino son ondas T. No se visualizan ondas P. Entonces, no es un ritmo sinusal. Es un ritmo irregular que no es sinusal. Entonces, esto es más bien compatible con un tipo de arritmia que se denomina Fibrilación auricular. con una fibrilación auricular. Es muy compatible con una fibrilación auricular. Así los vemos en los hospitales. Idéntico. Llega el paciente con palpitaciones, un ataque de arritmia, se hace un electrocardiograma y se ve este patrón irregular, en ausencia de onda P. Primera posibilidad, una fibrilación auricular. Se le hace la tomografía a este paciente y ¿qué logran evidenciar en la tomografía? ¿Un edema, doctor? Ya, a ver, ¿qué dice el resto? La imagen de la izquierda es la imagen del ingreso. Aparentemente no hay nada que parezca muy alterado, salvo este ligero signo en la acentuación de esta rama de la meningia media que se ve un poco más acentuada, la que está señalando la flecha negra. Sin embargo, luego de 24 horas se hace un control tomográfico y ya se puede visualizar una zona hipodensa, ¿no? Que es la que vemos aquí, esta zona gris, una zona hipodensa, lo cual es compatible con un evento cerebrovascular de tipo isquémico. ¿Ya? Entonces, se le toma una tomografía, definitivamente cuando hay sospecha de un evento cerebrovascular, vamos a ver que es importante la neuroimagen, hay que identificar el tipo de lesión, en este caso es una zona hipodensa, habría que diferenciarla de una hiperdensa y tratar de definir la etiología. Y en este caso hablamos de un origen probablemente cardioembólico asociado a la fibrilación auricular que presenta el paciente. Entonces, toda esta secuencia debemos hacerlo de una forma bastante dinámica al momento que estamos frente al paciente. Por eso es importante tener las bases adecuadas para poder identificar este tipo de patologías y darle un manejo oportuno y adecuado. En esta primera diapositiva solamente es algo para recordar una representación esquemática de los sistemas arteriales que irrigan el cerebelo y el tronco encefálico. ¿Cuáles son esos sistemas arteriales que irrigan tanto el cerebelo y el tronco encefálico? Hay dos sistemas principales, ¿no? Uno es el sistema arterial carotidio, como ven acá, carótida interna, empieza su recorrido y se empieza a subdividir en arteria cerebral media, en arteria comunicante anterior. Entonces es importante recordarlo porque las lesiones se pueden dar a diferentes niveles. Entonces, los dos principales sistemas arteriales que cubren toda la parte del cerebro y tronco es el sistema arterial carotidio y en la parte del tronco principalmente el sistema vértebro-basilar. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta? Un flujo sanguíneo cerebral adecuado, y hablamos de flujo sanguíneo cerebral adecuado
en promedio entre 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. El hecho de tener un flujo sanguíneo cerebral adecuado proporciona una adecuada cantidad, ya sea de oxígeno y de glucosa, hacia las neuronas para un adecuado mantenimiento de sus funciones. Para que el flujo sanguíneo cerebral sea el adecuado, es necesario que se mantenga una presión arterial también adecuada. La presión arterial media debería estar entre 50 y 170 para preservar este flujo sanguíneo cerebral adecuado que proporcione la cantidad necesaria de oxígeno y de glucosa a las neuronas. Entonces, ¿qué sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene? Se produce lo que se conoce como accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular. Vamos a ver que hay dos tipos de evento cerebrovascular. Por un lado está la hemorragia cerebral y por otro el infarto cerebral. Y en el infarto es básicamente la obstrucción que se va a producir en el lumen de la arteria que esté comprometida, mientras que en la hemorragia es la ruptura de alguno de los vasos cerebrales. Entonces, los eventos cerebrovasculares se van a clasificar en isquémicos y hemorrágicos. La gran mayoría de eventos cerebrovasculares son de tipo isquémico, representando hasta un 80-85%, mientras que en el hemorrágico representa entre un 15 a 20%. De las causas de un evento de enfermedad cerebrovascular isquémica, tenemos a la trombosis, se forma un trombo, un coágulo en el lumen de alguno de los vasos cerebrales, el embolismo, como es el caso de las taquiarritmias tipo fibrilación auricular, donde se pueden formar coágulos que viajan por zonas distales al corazón llegando a uno de los vasos cerebrales y pueden provocar un evento isquémico, o cuadros de hipotensión sostenida, como es en el caso de la parada cardíaca. Y en el caso de los eventos cerebrovasculares hemorrágicos, vamos a ver que también puede ser de diferentes tipos, dentro de ellos el intraparenquimatoso o el subaracnoideo. Entonces, si yo identifico un evento cerebrovascular, tengo que definir si este es isquémico o si es hemorrágico. Y si es isquémico, puede ser a su vez focal o global. Global definitivamente es un cuadro ya severo que incluye ambos hemisferios. Si es focal, puede ser a su vez un accidente isquémico transitorio o puede ser un infarto cerebral propiamente dicho. Ahora, ¿a qué definimos un ataque isquémico transitorio? A ver, ¿nos puede explicar la definición de un ataque isquémico transitorio? Doctor, ¿Sí? un ataque isquémico transitorio vendría a ser cuando se da una isquemia cerebral a una cierta área de la corteza, pero se reperfunde rápidamente o el flujo sanguíneo retorna después de un periodo breve. Así es, hay una reperfusión espontánea del vaso comprometido, muy bien, que no excede las 24 horas, ¿no? Clínicamente, incluso vemos que desaparece la sintomatología en menos de una hora. Es decir, el paciente puede venir con una hemiparesia evidente, sin embargo, en menos de una hora, esto puede ceder. Y cuando nosotros realizamos una neuroimagen, en este caso una tomografía, no vemos evidencia de ninguna lesión cerebral. Entonces, ese paciente se catalogaría como un accidente isquémico transitorio, que obviamente, como vamos a ver más adelante, no debe quedar ahí, porque estos pacientes tienen riesgo de desarrollar más adelante un nuevo evento, incluso de desarrollar ya un infarto cerebral. Entonces, son pacientes que una vez que se identifican hay que hacerles seguimiento, monitoreo. Y cuando ya se instaura un infarto cerebral, este puede tener como causas aterotrombóticas, cardioembólicas, como en la fibrilación auricular, o lacunares también, por cuadros de lipohialinosis. Por otro lado, está el evento cerebrovascular de tipo hemorrágico, que puede ser
subaracnoideo o intracerebral. Cuando hablamos de intracerebral, incluye el ventricular, donde hay compromiso de los ventrículos cerebrales, o el intraparenquimatoso, que puede ser lobular profundo o que puede afectar incluso al tronco cerebral. Entonces es importante también considerar los factores de riesgo que pueden llevar a que un paciente desarrolle un evento cerebrovascular. Hay algunos medicamentos que también hay que tenerlos en cuenta y que pueden influir en los eventos cerebrovasculares. Por ejemplo, ¿qué tipo de medicamentos? ¿Qué tipo de medicamentos pueden Los influir? tratamientos hormonales, doctor. Muy bien, en el caso de las mujeres, ¿no? A base de estrógenos, sobre todo, que condicionan a la formación de trombos. Muy bien. ¿Qué más? Por otro lado, en el caso de las hemorragias, tener en cuenta también el uso de anticoagulantes. Hay pacientes muchas veces que se exceden en sobredosis de medicamentos, están tomando anticoagulantes y eso puede conllevar al desarrollo de un evento cerebrovascular de tipo hemorrágico, por ejemplo. Otro factor de riesgo importante es la obesidad también. Ya se sabe que la obesidad se engloba dentro del síndrome metabólico y el síndrome metabólico es una causa importante de enfermedades cardiovasculares en las cuales está incluida las enfermedades cerebrovasculares. El estrés también es otro factor importante. Sabemos que mientras el estrés sea algo agudo, es algo favorable porque va a permitir mantenernos a la defensiva ante alguna adversidad, pero cuando el estrés ya se vuelve crónico, se cronifica, es ahí donde se empiezan a apreciar una serie de problemas secundarios a esto. Enfermedades cardíacas de fondo es importante, como en este caso la paciente tenía una fibrilación auricular, que es un factor de riesgo importante. La diabetes, de igual manera, constituye un importante factor de riesgo cardiovascular. La inactividad física, el sedentarismo, la hipertensión arterial, el consumo de alcohol excesivo, las dislipidemias asociadas, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, el consumo de cigarro también es otro factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedad cerebrovascular, que también se le conoce como stroke o ictus. Entonces, hablamos de infarto cerebral específicamente cuando ya hay muerte de células neuronales, causadas obviamente por la falta de suministro de oxígeno al cerebro, debido a que se corta el adecuado flujo sanguíneo cerebral que debería ir a estas neuronas. Bien, en la siguiente imagen, aquí podemos ver las diferentes causas y localizaciones más características de la isquemia encefálica focal. Por ejemplo, la letra A corresponde a la estenosis orgánica, en este caso por placas ateromatosas. La formación de placas ateromatosas, que está en relación también a las dislipidemias que puede tener el paciente, da lugar a que se dé una estrechez en el lumen de este vaso de la carótida interna. Esta estrechez puede ser tan severa que corta el flujo sanguíneo cerebral y puede ser causa de un infarto cerebral. La letra B evidencia la formación de un trombo. Puede que ese vaso haya tenido una placa ateromatosa que se ha roto, se han formado coágulos ahí que han producido un trombo que ha ocluido toda la luz vascular. Esa es otra causa. En la letra D, bueno, en la letra C vemos una embolia, un trombo que ha viajado de forma distal, como es el caso, por ejemplo, de los cardioémbolos, pacientes con fibrilación auricular. En la aurícula se forman trombos que luego se desprenden y pueden viajar hacia la circulación cerebral, como en este caso, y producir un cardioémbolo.
O pueden haber también otras causas como los microateromas. Aquí vemos en la letra D pequeños ateromas en vasos muy pequeños distales. O la lipohialinosis también, que puede ser otra causa de infarto cerebral. Entonces, para que se desarrolle un infarto cerebral, tiene que haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral por debajo de 20 mililitros. Al disminuir el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la cantidad de oxígeno y de glucosa que llegan a las neuronas. Por lo tanto, disminuye el metabolismo aerobio y disminuye el sustrato energético, que es el ATP. Entonces, si disminuye el metabolismo aerobio, predomina el metabolismo anaerobio. Entonces, disminuye el sustrato energético, disminuye el ATP. Si no hay la energía suficiente, no hay un funcionamiento adecuado de las bombas sodio-ATPasa a nivel neuronal. Por lo tanto, se estimula a la despolarización de la membrana celular. La despolarización de la membrana celular neuronal contribuye a que se aperture la entrada de sodio, cloro y agua, sale potasio, se libera el glutamato que a su vez favorece la entrada de calcio, hay un aumento de la excitabilidad de la membrana celular neuronal y todo ello puede contribuir más adelante a la muerte neuronal. A su vez, esa entrada de sodio y agua puede también influir en la formación del denominado edema citotóxico, que se acompaña en estos casos de evento cerebrovascular. Entonces, miren, cuando disminuye el flujo sanguíneo cerebral, es decir, se produce la isquemia, se libera glutamato, lo cual hace que este glutamato permita que aumente la concentración de calcio dentro de las neuronas. A su vez, esta isquemia también, al aumentar el metabolismo anaerobio y al disminuir la síntesis de ATP, permite la entrada de sodio y de calcio en las neuronas. El hecho de que se concentre una mayor cantidad de calcio dentro de las neuronas permite que se activen una serie de enzimas proteolíticas, fosfolipasas, proteasas, endonucleasas. Estas enzimas van a romper la membrana, romper la ADN del citoesqueleto neuronal y van a lograr la muerte neuronal. Pues es importante identificar prontamente para evitar toda esta secuencia de eventos adversos. Cuando se reduce el flujo sanguíneo cerebral, se produce la isquemia. Si esta isquemia se mantiene menos de 20 minutos, es potencialmente reversible sin que haya un daño neuronal, pudiendo recuperarse el tejido. Pero si esta isquemia se va prolongando más allá de los 20 minutos, vamos a ver que ya empiezan a morir algunas neuronas y se empieza a formar necrosis, muerte neuronal, dando lugar al infarto cerebral propiamente dicho. Lo que hay que tener en cuenta y hay que recordar es que las células del centro necrótico son las primeras que mueren. Es decir, estas células que son las que están directamente en contacto con el vaso que está ocluido son las primeras que van a morir. Pero alrededor de ese centro necrótico todavía hay una importante cantidad de neuronas que están todavía viables pero sufriendo porque ha disminuido el flujo sanguíneo cerebral. Estas son las células de la denominada penumbra isquémica. Lo que va a suceder en esa penumbra isquémica es que inicialmente van a sufrir cambios funcionales, pero van a mantener todavía su actividad metabólica. Por eso es que es importante ganar tiempo. Por eso es que hablamos de que en los eventos cerebrovasculares, isquémicos sobre todo, el tiempo es cerebro, ¿no? Porque tratamos de preservar el mayor tiempo posible esas células en penumbra isquémica para poder recuperar.
Ya en el centro necrótico, en esas células que son las primeras que se afectan con la disminución del flujo sanguíneo cerebral, se empieza a liberar el glutamato y se empieza a desarrollar todo el proceso que hemos mencionado de aumento en la concentración de calcio intracelular y muerte neuronal. Esta liberación de glutamato va a producir un proceso que se denomina excitotoxicidad. Y esto se resume en un aumento en la concentración de calcio intracelular, que produce la muerte de las neuronas. Entonces es importante tener en cuenta también que a los 30 minutos de desarrollada la oclusión vascular, el centro necrótico es aún muy pequeño y se encuentra rodeado por una amplia zona de penumbra. A las 2 horas, en cambio, una vez que pasan 2 horas de la oclusión, de la disminución del flujo, ese centro necrótico empieza a crecer y la zona de penumbra empieza a disminuir y se confina un anillo en la periferia del infarto. Pasadas las 7 horas, ya se sabe que la penumbra prácticamente ha desaparecido. Entonces, la clínica que presente el paciente que padezca de una isquemia cerebral o de un infarto cerebral va a depender también de la arteria comprometida. Si es que es la arteria cerebral anterior, si es que es la arteria cerebral media, si es que es la arteria coroidea anterior o la arteria cerebral posterior. Entonces va a depender del compromiso arterial, de ello va a depender también la clínica que el paciente presenta. Tal es así que si hay una alteración de la arteria cerebral anterior, es común poder observar trastornos motores, por ejemplo, una alteración motora crural, o una alteración sensitiva crural, o hemiparesia en el paciente o trastorno de conciencia. Alteraciones de la cerebral media también puede provocar alteración motora y sensitiva, afasia también característico, alteración del comportamiento y alteración sensorial. Si es que está comprometida la cerebral posterior, es decir, a nivel de cerebelo, tronco, podemos ver que el paciente presenta vértigos o diplopía o ataxia o confusión. Y en la afectación también vértebro-basilar podemos ver que el paciente puede presentar algunos movimientos oculares no conjugados, presencia de nistagmus, incluso puede llegar al coma. Si hay afectación de la carótida interna, vamos a ver una clínica que compromete tanto a la cerebral anterior como a la cerebral media. Y si hay afectación de la coroidea anterior, podemos observar hemiplejía contralateral o hemianopsia homónima, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros sospechamos de un evento cerebrovascular, es útil poder usar una escala, que es la escala de Nice, en la cual se evalúan 11 parámetros que van a recibir un puntaje del 0 al 4 y cuya puntuación va entre 0 y 39. Y acá nos sirve para valorar la gravedad de este, en el cual si es 4 o menos puntos, hablaremos de un déficit leve, si es de 6 a 15 puntos moderado, de 15 a 20 importante y más de 20 es grave. Y eso es importante porque en el caso de los isquémicos, si es que tiene un puntaje de 6 a más, es indicativo de que debemos de actuar prontamente, ya sea con tratamiento farmacológico para tratar, obviamente también dependiendo del tiempo, para tratar de trombolizar al paciente, es decir, atacar directamente al coágulo, o de repente hacer un procedimiento endovascular de ser posible. 6 puntos a más nos indica que debemos actuar lo más pronto posible en este paciente. Entonces, para poder confirmar nuestro diagnóstico, de todas maneras necesitamos una neuroimagen. La tomografía cerebral es lo primero que vamos a utilizar, sobre todo en la fase aguda. Nos permite definir si es que el evento cerebrovascular que ha sufrido el paciente es isquémico o es hemorrágico. La clínica podría orientar, pero no es definitiva, para catalogar a un paciente con sospecha de enfermedad cerebrovascular en isquémico o hemorrágico. Necesitamos definitivamente una neuroimagen, una tomografía. Lo primero para lo que nos sirve la tomografía es para diferenciar
si estamos frente a una isquemia o una hemorragia cerebral. Ahora, si estamos frente a una isquemia, hay que tener en cuenta que la hipodensidad característica de la isquemia muchas veces no se ve en la primera toma, no se ve de inmediato, sino que puede verse después de 12 o 24 horas del evento. Por eso es que si yo tengo un paciente que está con disartria, que está con hemiparesia izquierda, y le hago una tomografía y no se ve nada, y el paciente presenta, sigue con la focalización, yo repito la tomografía en 24 horas y en 24 horas yo ya debo ver la hipodensidad característica de la isquemia cerebral. En cambio, en las hemorragias, la hiperdensidad aparece inmediatamente. Es muy rápido, ni bien hacemos la tomografía, podemos evidenciar una hiperdensidad compatible con una hemorragia. Otras pruebas, como la resonancia magnética, también es importante considerarla. Esta nos va a permitir una mejor definición de la isquemia y de los territorios vasculares afectados. También podríamos valorar una ecografía Doppler, sobre todo del sistema carotídeo y vertebral, si es que sospechamos que hay una alteración a ese nivel, o una arteriografía cerebral para poder visualizar grandes vasos extracraneales o incluso la funcionabilidad del polígono de Willis. Si es que sospechamos de algún trastorno hematológico, como algún estado protrombótico que condicione a un evento cerebrovascular, puede realizarse estudios hematológicos, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes jóvenes, menores de 45 años, que presentan un evento cerebrovascular y que no tienen factores de riesgo cardiovascular, sería importante considerar algún trastorno hematológico. Y el examen cardiovascular que de todas maneras debe hacerse, un electrocardiograma, para descartar una fibrilación auricular que puede ser una causa de cardioembolia, por ejemplo. Y otros exámenes a considerar como radiografía de tórax, gasometría, etc. Entonces, cuando nosotros realizamos una tomografía cerebral simple, sin contraste a un paciente, hay 5 posibles hallazgos. Que la tomografía esté normal, que haya una hipodensidad característica de un infarto cerebral, o que encuentre una hiperdensidad propia de la hemorragia intracerebral o de una hemorragia subaracnoidea, o una lesión diferente a un accidente cerebrovascular. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando vemos una tomografía normal, pero el paciente tiene una clínica neurológica evidente, es decir, el paciente está focalizando, hay que considerar que hay hallazgos premonitorios. Estos hallazgos que nos dicen, oye, tenlo en observación, repite la tomografía en 24 horas porque vamos a encontrar algo. Estos hallazgos premonitorios vendrían a ser la atenuación de densidad del núcleo lenticular, la pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y blanca, el signo de la cinta insular, el borramiento de surcos también, o el tamaño del ventrículo adyacente. Aquí vemos, por ejemplo, la atenuación densidad normal del núcleo lenticular. Comparamos este núcleo con este núcleo, vemos aquí un poco más blanco y aquí un poco más hipodenso. Entonces hay una diferencia. Siempre se compara un lado con otro. Atenuación de la densidad, hipodensidad de este núcleo lenticular. Otro es la pérdida de la diferenciación, gris con blanco. Miren acá, blanco, gris, blanco, gris. En cambio aquí es más gris que blanco. Se va perdiendo la diferenciación. Pérdida de la cinta insular. También, aquí normalmente vemos el cintillo blanco, acá se pierde, ¿no? O la presencia de un efecto de masa también, o el borramiento de los surcos, que es importante. Normalmente, miren cómo vemos acá, surcos, surcos, surcos. Aquí casi no lo vemos, se ha borrado. Siempre se debe comparar un lado con otro, por eso es importante. Y el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, como vemos aquí, que es lo que vimos también en el caso que se les presentó de inicio, ¿no? Se visualiza ahí la arteria cerebral media hiperdensa.
Muy bien, si Doctor, repetimos, sí, doctor, una consulta. Sobre lo que explicó anteriormente de los signos, los hallazgos premonitorios, estos se pueden dar en pacientes asintomáticos, ¿cierto? los O en- pacientes no son aquellos pacientes que tienen una clínica neurológica. O sea, lo que yo me refiero es, tienes tu paciente que viene con disartria y hemiparesia izquierda. ¿M? Es un paciente que tiene una clínica neurológica evidente, está focalizando. Si yo le hago la tomografía y aparentemente no encuentro nada, o sea, no encuentro una imagen así como esta hipodensa, yo no voy a descartar una isquemia cerebral, sino al contrario, debo repetirla en 24 horas. Pero lo que sí puedo buscar en ese momento es algún signo premonitorio. Entonces evaluaré si hay borramiento de surcos, evaluaré si hay de repente signo de la arteria cerebral media hiperdensa, o si hay diferenciación de la sustancia gris o la sustancia blanca. Pero yo estoy en la obligación de repetir la tomografía luego de 24 horas. Y es que obviamente mi paciente persiste con la sintomatología. Muy diferente a aquel paciente que sí viene con una hemiparesia, pero que en menos de una hora recuperó la movilidad y yo le hago la tomografía y no encuentro nada. A ese paciente lo catalogo como un TIA, un accidente isquémico transitorio, y le puedo hacer un seguimiento a posterior. ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. Ok, perfecto. Entonces miren aquí, esta es una gran hipodensidad que se ve en el hemisferio cerebral derecho. Pues es el hemisferio cerebral derecho el que está comprometido. Incluso si nosotros trazamos una línea imaginaria en el centro, pueden percatarse cómo está empujando el hemisferio contralateral. Entonces, definitivamente está incluso dando un lugar a un efecto de masa. Entonces, estos pacientes con un ACV isquémico extenso, hablamos de un ACV isquémico extenso, aquel que compromete más de los 2/3 del territorio parenquimal cerebral que esté irrigado por una arteria, en este caso la arteria cerebral media. Cuando se compromete más de los 2/3, hablamos de un ACV isquémico extenso. Y estos ACV isquémicos extensos son bastante complejos, ya que también puede darse lugar a una conversión hemorrágica. Estas isquemias cerebrales extensas en el transcurso de horas o días pueden convertirse en más bien una hemorragia cerebral que se asocia a esa isquemia. Entonces, por eso es importante y ser cautelosos incluso al momento del tratamiento. Cuando valoramos la antiagregación en estos pacientes, es mejor ser cautelosos ya que hay protocolos que sugieren mejor evitar la antiagregación debido al mayor riesgo de conversión hemorrágica que puede haber en las isquemias cerebrales extensas, como es este caso. Bien, entonces, una vez que ya definieron a su paciente, ya están seguros de que es un evento cerebrovascular de tipo isquémico, se tiene que instalar prontamente un tratamiento. Y hay objetivos de ese tratamiento. El objetivo es tratar de preservar el tejido en riesgo, es decir, esa zona de penumbra. Aquí vale el dicho que el tiempo es cerebro. Hay que preservar el tejido en riesgo. Hay que preservar esa zona de penumbra. Y obviamente disminuir la extensión, evitar que esa isquemia, que ese infarto, que esa muerte celular crezca. ¿Qué medidas vamos a utilizar para lograrlo? Bueno, trataremos de aumentar la perfusión cerebral para mejorar el flujo sanguíneo cerebral, permeabilizar las arterias de ser posible, modificar la coagulabilidad sanguínea y realizar una adecuada cito o neuroprotección. Entonces, lo primero que hay que hacer es educar a los pacientes. Insisto una vez más, en el primer caso que tuvimos, ya les había mencionado, de la escala de Cincinnati, que es bastante útil para la identificación prehospitalaria de los eventos cerebrovasculares. Esto lo debe saber todo el mundo. Entonces, los pacientes deben, o todas las personas deben tener la capacidad de reconocer
una de estas tres alteraciones. La presencia de una simetría facial, la debilidad de alguna extremidad o dificultad para el habla, para el lenguaje. Si presenta alguno de estos tres, este paciente debe ser conducido inmediatamente a una sala de urgencias o emergencias para descartar un evento cerebrovascular. Una vez que tenemos al paciente en la emergencia, tenemos que de inmediato valorar su estabilidad hemodinámica, ver si es que está con una crisis hipertensiva, si es que hay una hiperglicemia asociada, si es que ha sufrido una broncoaspiración. Muchas veces los pacientes que hacen ACVs al momento de la pérdida de conciencia se pueden aspirar y pueden hacer también neumonías aspirativas y por ende cuadros de insuficiencia respiratoria. Entonces debemos estar atentos a ello, ver si ha presentado convulsiones o alguna arritmia cardíaca. Todo ello debemos identificarlo prontamente. Debemos preservar la vía aérea, pero lo que sí es importante es que no se recomienda usar oxígeno de forma rutinaria. No es que en todos los pacientes con ACV deben estar con oxígeno, solamente aquellos que lo necesitan, aquellos en los que hay una saturación que esté por debajo del objetivo. Como objetivo es mantener una saturación de oxígeno por encima del 92%. Si el paciente está en menos del 92%, entonces definitivamente necesita apoyo oxigenatorio. Otra cosa que debemos hacer inmediatamente en ese paciente es asegurar sus accesos venosos. De preferencia, 2 accesos venosos. Uno que va a servir para hidratar, para medicar, y otro que, de ser el caso, se puede utilizar incluso para trombolisis de ese paciente. Un monitoreo cardíaco estricto, incluyendo la saturación de oxígeno. Los pacientes, obviamente, con un evento cerebrovascular deben estar en una unidad crítica bajo un monitoreo adecuado. Hay que evitar las hiperglicemias. Debemos mantener glicemias adecuadas por encima de 60, pero por debajo de 180. Hay que mantener un adecuado estado hemodinámico, hay que hidratar bien al paciente, mantener los signos estables lo más estables posible, para la redundancia. Valorar la protección gástrica como omeprazol o ranitidina y valorar la profilaxis de trombosis venosa profunda con heparina o enoxaparina, ¿no? Y los cuidados posturales, a los pacientes hay que movilizarlos por lo menos cada 2 horas para evitar que no desarrollen escaras o úlceras por presión más adelante. En cuanto a la vía aérea, hay que garantizar que esta vía aérea esté permeable. Hay que evaluar el tono faríngeo, ver si el paciente presenta reflejo nauseoso o no. Eso es importante para evitar que no se broncoaspire. Y valoramos el oxígeno siempre y cuando el paciente pues esté en hipoxemia, ¿no? Entonces les decía que normalmente tratamos de mantener una saturación por encima de 92. Hay guías que son un poquito más exquisitas con respecto a los valores y sugieren saturaciones por encima de 95, ¿no? Pero por encima de 92 es que lo que normalmente usamos en la práctica diaria. Y valorar si es que ese paciente tiene que intubarse, sobre todo si es que hay riesgos de broncoaspiración o si hay una respiración anormal o el paciente está con un hipercambio evidente, ¿no? Entonces, si el paciente está inconsciente, tiene un Glasgow por debajo de 8, es un paciente con alto riesgo de broncoaspiración y es candidato a intubarse. Si el paciente está con una respiración anormal, una disociación tóraco-abdominal o una respiración paradójica, también va a ser candidato a intubarse. O si le realizo un análisis de gases arteriales y veo que hay un aumento en la concentración de CO2, definitivamente también es un paciente que debe intubarse para ser conectado a ventilación mecánica. En cuanto a la circulación, hay que evaluar el pulso y la presión arterial en ambos brazos,
El paciente normalmente está conectado a un monitor donde cada 15 minutos se le controla la presión arterial. Debe tener un monitoreo cardíaco continuo y si es que el electrocardiograma está alterado, puedo yo valorar, solicitar troponinas, que son enzimas cardíacas, para ver si hay un infarto de miocardio asociado. Entonces ya saben que es importante asegurar 2 accesos venosos y tratar adecuadamente al paciente y también valorar sus electrolitos sériicos. El control de la glicemia es importante, que se mantengan en niveles por encima de 60, pero por debajo de 180. Los estados de hiperglicemia definitivamente constituyen un mal pronóstico, ya que pueden aumentar el edema cerebral, la concentración de glutamato y acidosis metabólica. En cuanto a la presión arterial, es esperable, ¿no?, que cuando hay un evento cerebrovascular puede haber una elevación de esta presión arterial, pero hay que vigilarla, ya que usualmente esto puede resolver. ¿Cuándo vamos a intentar tratar, reducir la presión arterial? Las diferentes guías concuerdan en que se debería tratar si es que la presión arterial está por encima de 220 sobre 120 milímetros de mercurio o una presión arterial media por encima de 130 milímetros de mercurio. Y valorar si el paciente también ha tenido alguna enfermedad cardiovascular previa, como infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, etc. La idea es una reducción gradual de la presión arterial, más o menos entre 10 al 15% las primeras 24 horas. Y el manejo inicial se puede hacer con antihipertensivos orales, uno de los más usados es el captopril, pero si es que esto no es adecuado, se puede utilizar la betalol endovenoso, es lo que está recomendado como primera línea, ¿no? Van a ver que muchas veces llegamos al uso de nitroprusiato, el cual pues es controvertido, ya que puede también incrementar la presión intracraneal. Entonces, lo ideal sería, si es que no mejora con los antihipertensivos orales, podríamos usar el abetalol endovenoso. De ser posible, también si es que es posible contar con él. Si no, tenemos que hacerlo con lo que tengamos a la mano. Si es que hay evidencia de edema cerebral, podríamos también considerar la restricción de líquidos, mantener la cabecera entre 30 y 45 grados para disminuir la presión intracraneal, y podríamos considerar agregar monitor a la terapia para tratar de reducir este edema cerebral. La hiperventilación puede ser también una maniobra, y la hemicranectomía muchas veces también es un procedimiento que tiene que hacerse porque en el caso de las isquemias severas, cuando son muy extensas y condicionan a una gran afectación del parénquima cerebral, y esto va a conllevar también a un gran edema cerebral, y todo esto a un aumento de la presión intracraneal, como el cráneo en sí no es distensible, no es expandible, sino que es un continente rígido. Muchas veces se tiene que hacer una descompresión craneal, es decir, una hemicranectomía, para tratar de reducir la presión intracraneal, ¿no? De lo contrario, el paciente podría herniarse, y una de esas hernias puede comprimir el tallo cerebral y provocar definitivamente la muerte del paciente. También podemos valorar la terapia antitrombótica. Las heparinas en realidad no están demostradas para los eventos cerebrovasculares isquémicos, excepto cuando hay una indicación, por ejemplo, un origen cardioembólico del evento cerebrovascular. Ahí sí podríamos considerarlo. La aspirina, si está considerada dentro del manejo, se indica una dosis de carga inicialmente de 325, que normalmente solemos indicar 4 tabletas de 100 para cargar al paciente de inicio de ingreso. Se ha demostrado que esto puede disminuir la mortalidad y mejorar el pronóstico.
Y una opción también importante es la trombolisis venosa. Se sugiere valorar al paciente si es una isquemia cerebral y tiene criterios de trombolisis, debería hacerse en las primeras 3 horas desde que el paciente ingresa, aunque hay algunos estudios que sugieren que puede ser incluso hasta las primeras 4.5 horas. Lo que usamos es un medicamento que se denomina Alteplasa. Lo usamos de forma endovenosa, una dosis de 0,9 miligramos por kilo. Se pasa el primer bolo, que es un 10% de la dosis en los primeros 2 minutos, y luego el 90% restante en 60 minutos, ¿no? La dosis máxima de este Alteplasa es 90 miligramos. Hay que tener en cuenta que obviamente al realizar este procedimiento, esto puede aumentar la tasa de hemorragia, pero sí se ha demostrado que puede mejorar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, hay que valorar siempre riesgo-beneficio y hay que estar monitoreando constantemente a nuestro paciente, porque no es cuestión de iniciar la trombolisis y listo, sino que hay que estar ahí con él todo el tiempo que sea necesario. Y hay que valorar las contraindicaciones. Si hay una hemorragia evidente, obviamente no se puede usar este medicamento. O si hay un ACV extenso, es decir, aquel que compromete más de un tercio del territorio cerebral. O si hay efectos de masa, estaría contraindicado. O si la presión arterial se mantiene por encima de 180 sobre 110, también se contraindica. O si se está utilizando anticoagulantes, o si ha tenido un evento cerebrovascular en menos de 3 meses, o si hay alteraciones en las glicemias, o si ha sido sometido a una cirugía mayor dentro de los primeros 14 días, o si tiene convulsiones o infarto de miocardio, también son contraindicaciones para usar la trombolisis. Cuando se realiza la trombolisis, es un paciente que sí es candidato y al realizar la trombolisis hay que evitar la aspirina o heparina o warfarina por lo menos 24 horas para evitar un mayor sangrado. Hay que evaluar los signos vitales del paciente cada 15 minutos durante la infusión del medicamento y hay que estar evaluando también el nivel de conciencia a través de la escala de Glasgow. Se sugiere que se haga una valoración del Glasgow cada 6 horas. Si es que el Glasgow disminuye, hay que sospechar que puede haber una hemorragia como consecuencia de la trombolisis y hay que realizar una nueva tomografía y suspender el trombolismo. En cuanto a la neuroprotección, hay que disminuir todo mecanismo que pueda dañar la isquemia, ¿no? Hay que evitar la acidosis, hay que disminuir el consumo del oxígeno neuronal, disminuir la sobrecarga de calcio, citosólico y de glutamato. Hay un estudio COOL-A, en el cual en los primeros 90 minutos se sugiere utilizar mantas de frío, sábanas heladas, casco de hielo como parte de la neuroprotección que se le puede brindar al paciente. Ahora, si nosotros identificamos un paciente con un accidente isquémico transitorio, ¿ya? Entonces aquel en el cual el déficit neurológico revierte antes de 1 hora y en el que no hay evidencia de lesión en los estudios de neuroimagen, es decir, la tomografía está normal, estos pacientes lo ideal sería que se hospitalicen y que se estudie el riesgo que tienen de desarrollar ACVs, debido a que 10% de los pacientes con un accidente isquémico transitorio harán un accidente cerebrovascular en 3 meses, mientras que el 50% de estos pacientes incluso lo pueden hacer en las primeras 48 horas, ¿no? Así que es importante considerar esto en los pacientes con accidente isquémico transitorio, un seguimiento de cerca y continuo. También se usan los anticoagulantes plaquetarios. Se pueden usar sobre todo si es que hay indicación, como lo había mencionado, un paciente con fibrilación auricular es un paciente que debería asociársele una anticoagulación.
Pero también podríamos valorar la antiagregación, el uso de aspirina o clopidogrel también. Esto me sirve sobre todo como protección o prevención secundaria, es decir, el paciente ya tuvo su infarto y lo indico para tratar de evitar un nuevo evento. Es una prevención secundaria. Al paciente se le indica aspirina, 100 miligramos diarios con el almuerzo, o en su defecto podría ser clopidogrel. El uso de ambos, en realidad hasta ahora no está del todo validado. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta también al momento de la anticoagulación, pacientes que tienen hipertensión no controlada, úlcera péptica, son pacientes que es mejor diferir la anticoagulación en ellos. Y las estatinas son otro de los medicamentos también bastante usados, ya que tiene un efecto pleiotrópico también que hace que sean bastante útiles, sobre todo cuando hay ateromatosis asociada. La endarterectomía carotidia se va a recomendar cuando hay estenosis de carótida del 70%. Entonces, mi paciente es importante dentro del examen físico también la auscultación de las arterias carótidas. Si yo encuentro un soplo a nivel carotidio, eso me puede estar indicando una estenosis carotidia que debería yo corroborarla con una ecografía Doppler. Si es que el compromiso es más del 70%, está indicado hacer una endarterectomía. Cuando la estenosis va entre 50 y 70%, hay que valorarla. Y si es menos del 50%, bastaría con la antiagregación o la anticoagulación de este paciente. Muy bien, hasta ahí lo que respecta a isquemia cerebral e infarto cerebral. ¿Alguna pregunta? Al parecer no hay preguntas, doctor. Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar un ratito. Ahorita vuelvo. Bien, continuamos entonces ahora con las hemorragias cerebrales. La hemorragia cerebral es aquella producida por la rotura espontánea de un vaso sanguíneo cerebral. Entonces aquí el evento fisiopatológico fundamental es este, la rotura espontánea de un vaso sanguíneo. Entonces, la hemorragia cerebral se refiere a la sangre extravasada del vaso sanguíneo comprometido que se localiza en el parénquima encefálico o en el tronco encefálico, que es lo que se conoce como hemorragia intraparenquimatosa. O puede alojarse también a nivel del espacio subaracnoideo
que es lo que se denomina hemorragia subaracnoidea, o puede alojarse también esta sangre entre la dura madre y el aracnoides, que es lo que constituye el hematoma subdural, o fuera de la dura madre, que es lo que constituye el hematoma epidural. Aquí podemos ver, por ejemplo, y esto es muy frecuente verlo en aquellos pacientes que sufren algún tipo de golpe en la cabeza, ¿no? Sobre todo aquellos, hay mucha gente, por ejemplo, joven que ha llegado, que ha estado haciendo algún tipo de trabajo, en algún andamio, ha sufrido una caída de una altura considerable, se ha golpeado la cabeza, y ya con trastorno del sensorio, le hacemos la tomografía y evidenciamos un hematoma de tipo epidural, que tiene esta forma, como un limón. En cambio, pues también hemos tenido casos de pacientes adultos mayores, abuelitos, que tuvieron algún tipo de golpe y que semanas después inician con dolores de cabeza o confusión. Le hacemos la tomografía y encontramos esta forma de hematoma, que es el hematoma subdural en forma de media luna o de plátano, como vemos ahí. Entonces, en forma de limón, hematoma epidural. En forma de media luna o de plátano, es el hematoma subdural. Una forma práctica de poder nosotros reconocerlos en la tomografía cerebral. Muy bien, también hay diferentes factores que contribuyen a que un paciente tenga una hemorragia cerebral. Factores de riesgo como la hipertensión arterial, el abuso de ciertas drogas como los anticoagulantes, el hecho de tener una malformación arteriovenosa, un tumor cerebral que puede sangram, aneurismas, etc. En cuanto a la hemorragia intraparenquimatosa o también llamada intracerebral, aquí en esta imagen podemos visualizar las diferentes localizaciones de las hemorragias intraparenquimatosas. Por ejemplo, en la letra A podemos observar la sustancia blanca, que es una de las localizaciones también frecuentes. En la letra B vemos a nivel de ganglios basales. Dentro de ellos vamos a ver que el más frecuentemente afectado es el putamen. En la letra C podemos ver la cápsula y el tálamo. Aquí vemos, este es el tálamo. La letra C. Y en la letra D, la protuberancia, y en la letra E, el cerebelo. Son las localizaciones más frecuentes de las hemorragias intraparenquimales. ¿Qué sucede cuando hay una extravasación de sangre dentro del parénquima? Se forma un hematoma intracerebral. Este hematoma intracerebral genera un edema cerebral y a su vez funciona como una masa que se expande, que comprime el parénquima. Y esto a su vez origina isquemia porque comprime los vasos sanguíneos también adyacentes al parénquima que está comprometido. Y esto también puede dar lugar a un bloqueo en la circulación del líquido cefalorraquídeo, que puede dar lugar también a la presencia de hidrocefalia. Entonces, el hecho de que se forme un hematoma asociado a un edema, hidrocefalia, todo esto puede conllevar a un cuadro de hipertensión intracraneal aguda, y todo esto da lugar incluso a la formación de hernias cerebrales. Aquí podemos ver que ese aumento de presión que se hace sobre el parénquima afectado puede dar lugar a hernias cerebrales. Dentro de ellas, una de las, como podemos ver, de las más peligrosas es la hernia transtentorial lateral, o también llamada hernia de Lunkus, ya que, como ven, está presionando directamente hacia el tronco cerebral. Clínicamente, ¿cómo se van a presentar estos pacientes con hemorragia cerebral? Van a tener un inicio súbito de los síntomas, un déficit neurológico que es máximo al inicio. Ahora podemos tener pacientes con una hemorragia intracraneal, tanto supratentorial como infratentorial, ¿no? Supratentorial, o sea, por encima de la tienda del cerebelo, que es característico del déficit neurológico sensitivo motor contralateral. Y en el caso de la hemorragia intracerebral infratentorial,
es decir, por debajo de la tilde del cerebelo, que afecta al cerebelo, al tronco, vamos a ver compromiso de nervios craneales, ataxia, nistagmus, dismetría, crisis convulsiva. Este cuadro es bastante práctico, nos permite sospechar las probabilidades de etiologías. Por ejemplo, si yo tengo un paciente joven y veo que tiene una hemorragia cerebral lobar, localizada en uno de los lóbulos, yo voy a sospechar en primer lugar de una malformación vascular. Pero si es un adulto mayor, más de 75 años, que no es hipertenso y que tiene también una hemorragia cerebral lobar, yo sospecharía una angiopatía amiloide como primera posibilidad. O si es un adulto que tiene afectados los ganglios basales, causa hipertensiva en primer lugar. A su vez, si es joven con afectación de ganglios basales, también puedo considerar una causa hipertensiva, o si es un adulto ya hipertenso con una hemorragia de tipo lobar, también la causa hipertensiva va a predominar. Entonces así podemos ir viendo diferentes posibilidades diagnósticas según la edad y el sitio de localización. Entonces, les mencionaba que el comienzo es súbito. Incluso compromete la vida rápidamente si es que esto se expande. Hay que identificar rápidamente si estamos frente a una hemorragia intraparenquimatosa, subaracnoidea o mixta. También pueden haber de ambos. La principal causa de la hemorragia intraparenquimatosa es la hipertensión arterial. Y es que esta hipertensión arterial genera de forma crónica la formación de microneurismas de Charcot-Bouchard y lipohialinosis, que hace que se debiliten las paredes de los vasos y sean más susceptibles a la rotura. Diferentes factores pueden desencadenar a una hemorragia intraparenquimal, como es las situaciones de estrés, disgustos, medicamentos, crisis hipertensiva, etc. La localización más frecuente de la hemorragia intraparenquimal es el putamen, hasta un 35%, seguido del tálamo, cerebelo y protuberancia. La edad más frecuente en la que solemos ver de este tipo de hemorragias es por encima de los 40 años. Clínicamente, estos pacientes van a presentar una cefalea que puede ser de aparición repentina, brusca, signos de focalización y hipertensión endocraniana, trastornos de conciencia. Hemiplejías, que pueden ser facio-braquioplurales, parálisis de la mirada conjugada. Aquí va a mirar hacia la lesión. El antecedente de hipertensión arterial sin tratamiento o mal tratamiento también es importante considerarlo en este tipo de pacientes. Necesitan un monitoreo estricto, por eso es que necesitan mantener una unidad crítica. El 75% de estos pacientes, en ellos se afecta estructuras profundas como ganglios basales, cápsula interna. Importante entonces la neuroimagen. Cuando, insisto nuevamente, cuando hay sospecha de un evento cerebrovascular, antes de definir clínicamente si estoy frente a una isquemia o una hemorragia, hay que hacerle la tomografía. Y en el caso de la hemorragia cerebral, la tomografía me va a mostrar esta mancha blanquecina, esta es una hiperdensa, y hay que valorar la localización, si tiene extensión o no hacia los ventrículos, si desplaza línea media, como en este caso, en la cual obviamente me habla de que hay un cuadro de hipertensión intracraneal evidente. ¿Cuáles son mis objetivos al momento de manejar una hemorragia intraparenquimal? Tratar de reducir la presión intracraneal y evitar complicaciones. El tratamiento de la hipertensión arterial sistémica se va a dar si es que ésta supera los 220 centímetros. Para manejar la presión intracraneal yo puedo utilizar el mannitol del 15%, manteniendo una osmolaridad sérica entre 300 y 320 y evitando también estados de hipovolemia. Por otro lado, tengo la hemorragia subaracnoidea, la cual se caracteriza porque la rotura del vaso dentro del espacio subaracnoideo. Vamos a tener diferentes causas. Dentro de ellas, la más frecuente es la rotura de aneurismas cerebrales congénitos.
y también las malformaciones arteriovenosas. Esto sí es frecuente que se presente en adultos jóvenes, generalmente del sexo femenino. Clínicamente puede encontrar signos meningios, es decir, rigidez de nuca, Kernig, Brudzinski, es posible encontrarlos. Y algo interesante e importante es que no suelen dar signos de focalización neurológica. A diferencia del embarazo intraparenquimal en el que yo puedo encontrar a mi paciente que bruscamente hizo un cuadro de hemiplegia, en la hemorragia subaracnoidea los pacientes llegan caminando al hospital. ¿Cuál es su principal molestia? La cefalea intensa. Es el principal signo de alarma. La cefalea intensa. Una cefalea que mencionan como la peor que han tenido en sus vidas. Y si a ello le asociamos presencia de irritación meningia, esto va a favor definitivamente también de una hemorragia subaracnoidea. Hay que demostrarla a través de una neuroimagen, una tomografía cerebral, y podemos también utilizar diferentes escalas, la escala clínica de Hand-Hess para valorar el pronóstico. Por ejemplo, si es un paciente que solamente tiene una cefalea leve, discreta rigidez de nuca, tiene una posibilidad de 5 o 15% que evolucione mal. Si la cefalea es moderada, severa, hay parálisis de algún nervio craneal, entonces también tiene una posibilidad de que las cosas vayan mal de aproximadamente el 15%. Si hay un déficit focal discreto, letargia o confusión, aumenta el riesgo. Si aparece estupor o rigidez de descerebración inicial, aumenta aún más. O si aparece ya un estado de coma, aumenta el mal pronóstico aproximadamente en un 90%. Y la escala de Fisher es una escala que se va a realizar en la neuroimagen, depende de la tomografía, como podemos ver aquí. Una escala de Fisher tipo 1 es aquella en la que no se evidencia sangrado. En la tipo 2 se va a ver sangre difusa fina con una capa menor de 1 milímetro, cuando es medido así verticalmente. En la Fisher 3 vamos a ver un coágulo grueso, más de 1 milímetro cuando se mide verticalmente. Y el Fisher 4 ya es aquel hematoma parenquimatoso con hemorragia intraventricular asociado a un sangrado difuso, ¿no? Estas son las diferentes escalas de Fisher también que hay que tener en cuenta. Entonces aquí, en esta imagen, vemos en el lado izquierdo una hemorragia intraparenquimal, lobar, bastante localizada, una zona hiperdensa. En cambio, en el lado derecho vemos una hemorragia subaracnoidea, como vemos una presentación más difusa que abarca a los diferentes surcos también cerebrales. Es así como podemos diferenciar una hemorragia intracerebral de una hemorragia subaracnoidea. Medidas generales que hay que tener en cuenta es un adecuado aporte hídrico y de sodio a los pacientes, evitar esfuerzos, la analgesia es importante y mantener una presión arterial adecuada, una presión arterial media por debajo de 125. Hay que evitar las hiperglicemias o las hipertermias, valorar la profilaxis para trombosis venosa profunda como compresión o heparina subcutánea solamente cuando sea necesario y no haya contraindicación. Si es que hay ruptura de un aneurisma arterial congénito, estos pacientes pueden ser candidatos a cirugía, como es el clipado del cuello del aneurisma, ¿no? Definitivamente esto tiene que valorarlo los neurocirujanos, ¿no? Ustedes van a ver en los hospitales que cuando estamos frente a un evento cerebrovascular de tipo hemorrágico, siempre se le pide la evaluación por neurocirugía. Y tener en cuenta que la hemorragia subaracnoidea puede tener complicaciones. Es que a los pacientes hay que tenerlos en un monitoreo continuo. Las principales complicaciones son el vasoespasmo cerebral, el resangramiento y la hidrocefalia. El vasoespasmo cerebral se refiere a que en las primeras 48 horas puede haber una mayor posibilidad de que haya una isquemia arterial asociada a la hemorragia debido a ese vasoespasmo. O el resangramiento, que es aquel en el que el paciente puede volver a sangrar y puede extenderse esa área de sangrado.
y la hidrocefalia que está presente en un 15% más o menos de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a sospechar de alguna complicación cuando hay un deterioro de la escala de Glasgow? Si el paciente tuvo su ACV hemorrágico y estaba con un Glasgow de 14 y aquí en el turno de la noche lo encuentro un Glasgow de 11, definitivamente eso debe llamarme la atención. Yo debo sospechar en una probable complicación y debo pedir una nueva neuroimagen. Y si se rompe el aneurisma o la malformación, la sangre va al espacio subaracnoideo, se oxida la hemoglobina, hay liberación de radicales libres, peroxidación lipídica, daño endotelial y todo eso condiciona a la presencia de vasoespasmo. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, disculpe. En las tomografías que mencionó para hacerlas a los pacientes, en el caso de un ACV hemorrágico, ¿eran con contraste o sin contraste? Sin contraste. Lo primero que se pide es una tomografía cerebral sin contraste. Y inmediatamente, si es una hemorragia cerebral, se va a visualizar. ¿Cuándo pedir una tomografía con contraste? Bueno, cuando nosotros sospechamos de un aneurisma cerebral, sobre todo cuando el aneurisma aún no está roto, es decir, viene el paciente con una cefalea intensa, puedo yo incluso ver que hay un compromiso del tercer par craneal, es decir, el paciente puede tener tosis palpebral o de repente alguna alteración para poder movilizar, para tener movimientos oculares, y yo sospecho una alteración del tercer par y puedo sospechar que ese tercer par está alterado debido a que puede estar siendo comprimido por un aneurisma, entonces ahí sí vale el hecho de yo poder solicitar de preferencia una angiotomografía, o sea, una tomografía de los vasos sanguíneos cerebrales para ver la presencia del aneurisma. Pero si el aneurisma ya se rompió, si el aneurisma ya está roto y lo que hay es sangrado, eso se va a ver inmediatamente con una tomografía simple, sin contraste. ¿Quedó claro? Doctor, ¿y si sería en una fase crónica esa hemorragia, se le podría pedir otro tipo de neuroimagen, ya sea una resonancia o quedaría solo con una tomografía? Cuando nosotros tenemos pacientes con hemorragias intraparenquimales, lobares, pequeños, que no ameritan intervención quirúrgica, básicamente lo que hacemos es estabilizar al paciente, valorar que tenga pues una presión adecuada, glicemias adecuadas. Si está estable, lo que esperamos es que ese hematoma se vaya reabsorbiendo. Que podríamos hacer un control tomográfico probablemente en unos meses, salvo que, como mencioné, haya ya alguna caída de la conciencia o del Glasgow del paciente en el cual amerite inmediatamente un control tomográfico lo más pronto posible. Pero si no, con tranquilidad nomás hasta que se vaya reabsorbiendo y en algunos meses se puede hacer un nuevo control. ¿Alguien más? Creo que ya no hay más preguntas, doctor. Muy bien. Bien, entonces si no hay más preguntas, ahí nos quedamos, ¿ok? Hasta luego. Ok, gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Por favor, ¿podría Hasta luego, pasarle las doctor. Gracias. diapositivas a la delegada para que las comparta con nosotros? ¿Las diapositivas? Sí, claro, se lo envío Ok. ahí. Ujú. Ok, listo. Ya, listo, doctor. Muchas gracias.